Recording in progress. Bien. Vamos a continuar con la clase. Ya. Estamos viendo alcanos. Vamos a terminar el tema de alcanos. ¿De acuerdo? Voy a compartir la pantalla en este momento. Y un momentito ya. Seguridad. Compartir pantalla. No me parece. Aquí está. Compartir pantalla. Vaya, no me aparece la... A ver, otra. Aquí está. Ahora sí. Bien. Estábamos viendo la obtención de los alcanos, ¿no? Habíamos visto ya algo de los métodos de obtención. Las fuentes de recursos fósiles, habíamos mencionado también en clases lo que es el proceso Fischer-Tropsch, ¿no? También la obtención del metano por un proceso biotecnológico. Y habíamos visto la obtención, más que obtención de alcanos, les había mencionado, es la reducción de un enlace doble, llevarlo, o triple, llevarlo a un enlace simple mediante una hidrogenación, ¿verdad? Ya. Otros métodos de obtención de alcanos tenemos, por ejemplo, a partir de halogenuros de alquilo. Un halogenuro de alquilo, RX, haciéndolo reaccionar con zinc y ácido clorhídrico, como pueden ver aquí en la primera. Voy a poner mi puntero para poder explicar, ¿ya? Tenemos un halogenuro, hacemos reaccionar con zinc y ácido clorhídrico y entonces el hidrógeno sustituye al cloro, ¿ya? No es un método muy utilizado por el motivo de que en realidad su rendimiento no es bueno, ¿ya? Tiene un rendimiento habitualmente bajo esta reacción. Luego, sin embargo, sí es aplicado a la obtención de cicloalcanos por eliminación no de un halogenuro, sino de un dihalogenuro no vecinal, ¿ya? Tenemos dihalogenuros vecinales cuando están en carbonos vecinos, los halógenos. Geminales cuando los halógenos están en el mismo carbono. Y no vecinales cuando están en carbonos distantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Eso es no vecinal. Entonces, cuando se trata de un dihalogenuro no vecinal, en esta reacción con zinc se da una eliminación que se conoce con el nombre de eliminación alfa. ¿Por qué se dice eliminación alfa? Y es bueno que nos vayamos acostumbrando con estas terminologías. Más allá de que sea un halógeno, puede ser cualquier grupo funcional, ¿ya? El carbono al cual se une el grupo funcional, por ejemplo, este carbono donde está el puntero, o este carbono donde está el puntero, ¿ya? Se denominan carbonos alfa, ¿de acuerdo? El siguiente carbono, este carbono beta. El otro, gamma, delta, épsilon y así sucesivamente hasta el carbono omega, ¿de acuerdo? Pero nos interesan aquí en este tema principalmente los que son alfa y los que son beta. Por ahora, alfa, ¿ya? Y por eso es que recibe el nombre de eliminación alfa. Pueden ver ustedes que se pierden los dos halógenos, se eliminan, se van con el zinc, ¿ya? Y se unen los dos carbonos, estos dos carbonos, ¿ya? Entre sí, llegando a formar un ciclo. Como la distancia es de 4 carbonos, tenemos entonces un ciclo butano. Este carbono tiene un grupo metilo, lo pueden ver aquí. Este carbono tiene un grupo metilo, también lo pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí la formación de un ciclo alcano. En este otro, tenemos una distancia de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos entre cloro y cloro. Por lo tanto, se va a obtener un ciclo pentano. Se unen estos
Y uno de ellos tiene un grupo etilo, que es el que pueden ver aquí, y el otro tiene un grupo metilo. ¿Se ha entendido eso? Más o menos. ¿Ya? Es un método, repito, válido y utilizado para la obtención de cicloalcanos. Cuando son vecinales, cuando están lado a lado los halógenos, entonces es un método para la obtención de alquenos. También vamos a verlo en el tema de alquenos como eliminación alfa, pero en este caso es para la obtención de cicloalcanos. ¿Ya? Una reacción, sin embargo, que es más empleada es la reacción de Wurtz. Aquí le faltó una diéresis en la U, ¿ya? La reacción de Wurtz. Esta reacción, o en esta reacción, ¿ya? Se obtiene un crecimiento de cadena. Se unen, ¿ya? Se unen dos grupos iguales, por eso dice, hay un 2 aquí, dos equivalentes, se unen por el carbono que lleva el halógeno, ¿ya? Y se obtiene una cadena el doble, con el doble de carbonos de lo que tiene el halogenuro original. Fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces el producto va a tener 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Entonces, la unión se da por este carbono, cabeza con cabeza. Aquí, por ejemplo, la unión se da por este carbono. Entonces, la cadena principal va a tener, aquí hay 3, va a tener 6. Pero en el penúltimo carbono y en el segundo, o sea, a cada lado del penúltimo, va a tener un grupo metilo. ¿De acuerdo? Esta es la síntesis de Wurtz, así se la conoce con ese nombre. Bien. Ahora vamos a ver las propiedades químicas y reacciones de los alcanos. Por favor, denme un segundito. ¿Ya? Bien, habíamos dicho ya en la anterior clase que los alcanos, y lo han podido evidenciar ustedes en el laboratorio, son bastante inertes. Es decir, que su reactividad es muy baja. Si ustedes recuerdan, no reaccionan con ácidos, no reaccionan con bases, menos con un reductor, porque ya es la forma más reducida de un compuesto, y no reaccionan tampoco con oxidantes comunes, ¿ya? Aunque obviamente sí pueden llegar a experimentar reacciones de oxidación, como por ejemplo la combustión, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque no tienen un grupo funcional, ¿ya? Es la forma más reducida que hay de un compuesto orgánico. Todo esto es lo que se menciona aquí, ¿ya? Sin embargo, es posible reacciones redox, decía, en particular con el oxígeno y con los halógenos. Claro, en el caso de los halógenos, si nosotros introducimos un heteroátomo en la cadena, recuerden ustedes que heteroátomo es todo átomo distinto de carbono e hidrógeno, ¿ya? Entonces, si introducimos un heteroátomo, estamos oxidando. Si quitamos un heteroátomo o aumentamos hidrógeno, estamos reduciendo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de reacciones con los halógenos, ya es una reacción redox también, pero de sustitución. Y en el caso de la reacción con oxígeno, como lo han visto ustedes también en el laboratorio, tenemos una combustión. Bien, sigamos. Aquí tenemos la reacción de combustión a la que hacía mención hace un momento, ¿ya? Metano más oxígeno, que tenemos CO2 más agua, ¿verdad? Bueno, esto en una combustión completa, porque si la combustión es incompleta, ¿qué se obtiene? A ver, ¿quién recuerda en una combustión incompleta?
dióxido? Monóxido. Y si hay mucho déficit de oxígeno, simplemente carbono. Es como cuando tenemos en la malla de amianto, en el mechero, se han fijado que algunas están muy negras, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es cuando tenemos muy poco oxígeno, ¿ya? Hay un carbono que se llega a formar, que es a lo que nosotros le llamamos hollín, ¿ya? O lo que llega a tiznar las ollas, como decimos habitualmente en la cocina, es producto de una mala combustión, es por el hollín, ¿ya? Bien, otra reacción que se lleva a cabo en la industria petroquímica, sin embargo, no es una reacción común, es el craqueo catalítico. Por ejemplo, cuando se tiene un petróleo muy pesado, como les mencionaba hace una semana, el petróleo venezolano, el petróleo arábigo, el mexicano, etcétera, son petróleos muy pesados, que tienen cadenas muy, muy largas. Pero esas cadenas se pueden romper y obtener cadenas más cortas y por lo tanto más útiles, ¿ya? En esos casos, entonces, se lleva a cabo el craqueo catalítico. Nuestras dos refinerías grandes, que son la de Palmasola y la de Cochabamba, obviamente no tienen procesos de craqueo porque nosotros no tenemos crudo que tenga cadenas largas. Nuestros condensados son de cadenas cortas, ¿ya? No necesitamos el craqueo. Pero, por ejemplo, si Bolivia llegara a importar petróleo para obtener su propia gasolina, ya, que parece que es uno de los planes del gobierno, se tienen que modificar las refinerías porque esos petróleos que entrarían ya serían petróleos pesados, ¿no? Que tendrían necesariamente que emplear el proceso catalítico. Que hay modificaciones. Hoy se tiene el hidrocraqueo, ¿ya? ¿En qué consiste el cracking? En el cracking o craqueo catalítico, la cadena se rompe, ¿ya? El ejemplo que hay en la pantalla, 2, 4, 6, tiene 8 carbonos. En la práctica nunca se craquea algo tan corto como de 8 carbonos. Se craquea algo de 30, de 50 carbonos. Eso sí se craquea, ¿ya? Pero lo he puesto como ejemplo para que vean las reacciones que da, los productos que da la reacción de craqueo. Miren, una pérdida de hidrógeno y con la consiguiente formación del enlace doble, ¿ya? Se rompe un carbono, tenemos metano más alqueno. Se rompe aquí 2 carbonos y tendremos etano más el alqueno correspondiente. Se rompen aquí 3 carbonos y tendremos el propano, como lo pueden ver, más el alqueno. O el propeno más el alcano de la otra fracción. Es decir, que se obtiene una mezcla siempre de alquenos y alcanos. Y claro, dirán, ¿y entonces cuál de todas las reacciones? Todas, realmente todas, se ajustan las condiciones de la reacción. Cuando digo se ajustan, me refiero a presión, a temperatura, la selectividad del catalizador que se utiliza también es importante. ¿Para qué? Para obtener principalmente un grupo de compuestos, ¿no? Por ejemplo, si a través del craqueo lo que quiero es obtener gasolina, entonces se ajustan las condiciones para la obtención de cadenas que van a estar entre 5 y 12 carbonos. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, pero siempre se va a obtener toda una mezcla de productos que, repito, consisten en una mezcla de alcanos y alquenos. Luego tenemos otra reacción de refinería, de petroquímica básica, la isomerización. Esta reacción, por ejemplo, sí se la realiza aquí en la refinería, ¿ya? En la isomerización, ya el nombre nos está diciendo qué es. Se van a obtener, dice, isómeros, ¿ya? Claro, sucede que en la gasolina, precisamente, cuando se destila la gasolina, perdón, cuando se destila el petróleo, los componentes del petróleo son principalmente lineales, sin ramificaciones, o si acaso un grupo metilo, ¿ya? Pero sacamos la gasolina, que está entre carbono 5 y carbono 12, como les decía, y se obtienen las N-parafinas, o sea, alcanos de cadena lineal. Si yo le pongo esa gasolina que sale de la destilación directa a mi auto, no va a funcionar, ¿ya?
tiene un octanaje bajo. En clase les puedo explicar en el próximo laboratorio, me van a hacer recuerdo para explicarles lo que es el octanaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una reacción de isomerización para obtener los isómeros ramificados, ¿ya? Entonces, estos isómeros ramificados resulta que tienen mejor calidad como gasolina, ¿ya? Mejor octanaje. Y por eso es que toda esa carga que sale de N-parafinas se pone en un reactor de isomerización. Esto que les estoy hablando ocurre aquí en la refinería y se obtiene mucha N-parafina todavía que no reaccionó, pero se obtienen ya también isoparafinas, que son estos compuestos ramificados, ¿de acuerdo? Y claro, estos tienen mejor calidad como gasolina, pero todavía no la calidad aceptable, ¿ya? Y entonces viene otra reacción que se denomina reformado catalítico. Entonces, una vez que sale del isomerizador, toda esa corriente, ese flujo, se manda al craqueo, perdón, al reformado catalítico. Y en el reformado, ¿ya?, se obtienen principalmente ciclohexano, metil y dimetil ciclohexano, ¿ya?, principalmente. Pero ajustando las propiedades, porque, ojo, los ciclos tienen mayor octanaje que los ramificados. Entonces, fíjense ustedes, bajo octanaje los lineales, mejor octanaje los ramificados, mejor todavía los cíclicos, ¿ya? Mejor todavía. A estos se les llama, en la industria petrolera se les llama naftenos a estos de aquí, a los cíclicos. Pero ahí no acaba. En el mismo reformador catalítico se ajustan las condiciones para deshidrogenar y obtener ya no solo ciclohexanos, sino obtener benceno, ¿ya? Benceno, tolueno y ortometa y paraxilenos. Esos son los productos que se obtienen. Y en este mismo orden, así como los naftenos, estos tienen mayor octanaje que los anteriores, los aromáticos tienen mayor octanaje todavía, ¿ya? Obviamente, el único inconveniente que se tiene, y que no es poca cosa, viene a ser que el benceno es cancerígeno. Pero la legislación boliviana, por ejemplo, permite hasta un 3% de BTX en la gasolina. O sea, de la mezcla benceno-tolueno-sileno, hasta un 3%. En benceno, más bajo todavía, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo las reacciones que les acabo de mostrar son reacciones realmente de petroquímica básica. No son reacciones que nosotros, que nos puedan resultar útiles dentro de lo que es la carrera que ustedes estudien. Sin embargo, la halogenación sí, ¿ya? Cuando hablamos de halogenación, que es la última reacción que veremos ahora, vamos a hacer recuerdo de la reacción con el bromo. A ver, ¿quién me la puede describir, la reacción que hicieron con el bromo? ¿Mm? En el laboratorio de alcanos. ¿Qué hicieron con el bromo? ¿Cómo? Pues si recién lo han hecho en laboratorio, no lo van a recordar. A ver, ¿qué pruebas hicieron con el bromo? ¿Qué notaron? Que la ausencia de la luz lo volvía transparente. No en ausencia de la luz, ¿no? El bromo tiene un color marrón claro, ¿se acuerdan, no? Sí, Porque sí, está muy diluido y ya. Entonces, ustedes pusieron en dos tubitos, en un tubito pusieron la muestra, el éter de petróleo, y en el otro también. A esa muestra le adicionaron bromo, ¿ya? En ambos casos quedó un color marrón clarito, ¿ya? A uno de los tubos lo abrigaron de la luz, o sea, lo protegieron para que no le llegue la luz, ¿no? Y al otro más bien lo expusieron a la luz. ¿Qué pasó con aquel al cual expusieron a la luz? Se decoloró, ¿cierto? ¿Por qué se decoloró? Porque reaccionó. Ya no hay bromo. Cuando ya perdió el color es porque ya no queda bromo. En cambio, el otro, el que estaba a oscuras, cuando lo abrieron, observaron de que en ese mismo tiempo transcurrido no pasó nada, no cambió de color, seguía igual. Entonces, ya luego de que le da la luz, también empieza a reaccionar, pero en el mismo tiempo que le costó al otro reaccionar, este no reaccionó, ¿ya? Algo tiene que ver la luz, entonces.
¿no es cierto? Y esa luz, cuando nosotros hablamos de la luz, en realidad estamos hablando de energía. Esta energía que le damos como fotones con la luz, la energía es igual a H, esta H que hay aquí, por la constante, H es la constante de Planck, por cierto, ¿ya? Por nu, una letra griega, que es la frecuencia, ¿ya? Esta es la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda de la luz, ¿ya? O sea, cuando nosotros ponemos esto aquí, me puso una X porque cambié el tipo de letra, pero se refiere a esto, ¿ya? Cuando nosotros ponemos esto, quiere decir que en realidad, para que exista esta reacción, se tuvo que hacer una irradiación, ¿ya? En otras palabras, le pusimos un foco. Si fue con luz UV, un foco de luz UV. Si fue con luz visible, un foco de estos que tenemos de luz visible, ¿no? De luz blanca. Pero, ¿para qué? Para que se pueda dar la reacción. Son reacciones que se denominan fotocatalíticas. Les pongo un ejemplo. Cuando compran lavandina, ¿cómo es el envase de la lavandina? ¿Transparente? No, blanco. No, ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué será así? no le tiene que dar la luz para que no Exacto, se... para protegerlo de la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque el cloro se va a degradar. Por eso hay algunas, bueno, por la ignorancia obviamente no tiene por qué la gente saber química, ¿no es cierto? Pero, es decir, compran el sachet, lo vacían en un frasco de Nescafé a algunas personas. Claro, ahí le está dando la luz, ¿no es cierto? Queda expuesto a la luz, por lo tanto, cuando lo utiliza, ya no hay cloro, ¿no? Hay hipoclorito, pero cloro no hay, ¿no? Entonces, precisamente por esto guardamos la lavandina al abrigo de la luz. Bien, pero ¿qué hace la luz? ¿Cuál es la función de la luz? La función de la luz es iniciar la reacción, ¿ya? No es necesario que todo el cloro, o en su defecto, todo el bromo, como en el ejemplo del laboratorio, reaccione. No, no, una parte muy chiquita, muy pequeñita de bromo, o del cloro, en el ejemplo de acá, es la que reacciona. El enlace se rompe homolíticamente, o sea, cada parte se queda con su electrón, ¿de acuerdo? Por tanto, se ha formado una especie muy, pero muy activa, una especie reactivísima. Y esa especie, aunque hay muy poquito de ella, reacciona con el alcano, ¿ya? Mediante un mecanismo radicalario, es decir, forma radicales libres, porque él es un radical, él tiene un electrón y está esperando a que otro aporte su electrón, ¿no? Y provoca la ruptura de este enlace carbono-hidrógeno. Entonces, este hidrógeno viene con su electrón, como este cloro viene con su electrón. Se unen y forman el ácido clorhídrico. Pero lo más importante, este electrón que quedó, se queda en este carbono. Y nos queda así, como lo ven, esta X es un electrón, ¿ya? Es un radical libre. Radical libre es una especie muy, pero muy reactiva, ¿ya? Y claro, no es un montón de radical libre. Recuerden que era una cantidad pequeñísima de cloro, por lo tanto es una cantidad también pequeñísima de radical libre que se ha formado, que se ha obtenido. Y ese radical no puede estar así. Él está buscando su estabilidad, busca con quién reaccionar inmediatamente. Tiene que venir alguien que tenga un electrón. Y por eso es que provoca el radical la ruptura de este enlace de cloro, porque hay un montón de cloro en el medio, ¿no? Y entonces, el cloro con un electrón, por eso la flecha es de media punta, fíjense, y este otro radical con su electrón, ¿no? Y se unen y forman el halogenuro, en una etapa que se denomina propagación. Entonces, todo el producto se forma en la etapa de propagación, ¿de acuerdo? Todo el producto en la etapa de propagación. Y algunas especies activas quedaron por ahí dando vueltas, pero despreciable frente a la cantidad que se ha formado en la propagación. Y esas algunas especies chocan entre sí, reaccionan y ya está. Termina la reacción. Vean ustedes aquí, no sé si lo pueden notar, ¿no? Este pone su cloro,
perdón, su electrón, este también pone su electrón, se unen y forman un nuevo enlace, formaron más productos. Pero no importa porque esto es poquito, ¿ya? O se unen estas dos especies y forman ya un compuesto más grande. Pero no importa, porque es una cantidad despreciable frente a lo que se ha obtenido acá, ¿ya? Entonces, esto que acabo de explicar, que tiene 3 etapas, iniciación, propagación y terminación, se llama mecanismo de reacción y es la explicación de cómo se da esta reacción que tienen aquí, ¿ya? Siempre se va a formar el radical libre más estable, que viene a ser el más sustituido, que llevará, por consiguiente, a la obtención del halogenuro también más sustituido, ¿ya? Y este es el mecanismo. Ya en el tema de alquenos vamos a ver muchos mecanismos, ¿ya? Bueno. Ahí tenemos, por ejemplo, la halogenación de un ciclohexano. Todos son equivalentes, por lo tanto, en cualquiera de ellos se ubica el bromo. La halogenación del la cloración del propano, vean ustedes, se obtiene el cloruro de isopropilo, siempre el más sustituido. ¿De acuerdo? Bien. Con esto hemos terminado el tema de alcanos. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. ¿Nadie? Silencio total o no están en clases. Bueno. Me hubiera gustado, claro, si fuese presencial, avanzar por lo menos la mitad de alquenos. Lo que sí les voy a pedir es que la próxima semana, el día jueves, sí, el jueves, pasemos la clase completa, ¿de acuerdo? Presencial, obviamente, pero la clase completa, con un pequeño descanso, ¿no? Al medio. Así que prepárense para llegar tarde a su casa, ¿no? ¿Ya? Está Para bien, que- ingeniero. para que avancemos alquenos. ¿Ya? Bueno, hoy lo vamos a dejar aquí nomás porque no quiero empezar alquenos así de una forma virtual, quiero darlo todo presencial, ¿ya? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Hasta luego, que estén bien. Ingeniero, disculpe, quedó en que nos iba a pasar la diapositiva al grupo, por favor. Ya, ya, ahorita lo paso, ¿ya? Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Recording stopped.